gracias a ustedes que están allí en casita. Qué bueno que nos acompañen hoy sábado, ¿verdad? Hoy sábado que creemos que ha sido extraordinario este tiempo que hemos vivido en casita, pues sacándole el provecho en medio de tanta historia triste, sacándole el provecho para buscar de Dios, para crecer juntos, particularmente esta semana diferente, creo yo, a todas las demás semanas. Hemos aprovechado muy bien el tiempo buscando de Dios, buscando su presencia, buscando su amor y sobre todo juntos en familia, tomando la cena este jueves, juntos en familia, allí escuchando palabras, siendo ministrados por Dios, por su gracia, por su amor. Bueno, hoy vamos a hablar de la crucifixión de Cristo Jesús y vamos a hablar de cuando Él llega a la tumba. Mañana, Dios mediante, domingo a las 10 de la mañana, estaremos compartiendo acerca de la victoria de Cristo Jesús. Entonces, yo quisiera hoy hablar de esa cruz que representa en nuestro tiempo un simbólico adorno, pero antes no representaba un adorno, antes era el símbolo de la maldición. Hoy vamos a hablar de la crucifixión, vamos a hablar de la muerte y vamos a hablar de la sepultura de Cristo Jesús. Entonces le pido por favor que me acompañe a orar, que pidamos a Dios su sabiduría, su gracia en este rato que estaremos juntos y que Él hable a nuestros corazones, a nuestras vidas allá en casita, a la distancia, pero siempre juntos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos acompañes. Te pedimos de todo corazón que tu Santo Espíritu hable a nuestras vidas y nos lleves a aquel tiempo, Señor, hace 2000 años cuando ocurrieron estas cosas, y nos des lecciones y nos enseñes y hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que lo que ocurrió, Señor, pueda recordarnos tu amor, tu gracia, tu misericordia, y que aquello que ocurrió hace tanto tiempo pueda seguir teniendo efecto en las vidas nuestras y en la vida de nuestras familias. Hoy ponemos este tiempo en tus manos. Hoy oramos por nuestras casas, por nuestros hogares, esposas, hijos. Hoy oramos por los abuelos, por la gente que vive con nosotros. Hoy oramos pidiendo tu bendición, pidiendo tu misericordia, pidiendo tu gracia sobre nuestra casa, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén. Mire, vamos a empezar por la crucifixión de Cristo, luego hablamos de su muerte y luego hablamos de su sepultura. Crucifixión de Cristo, Marcos capítulo 15, versos 21 al 41, lo dice así. A uno que pasaba por allí de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro, de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó. Luego lo crucificaron, repartieron su ropa, echando suertes para ver qué le tocaría a cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de su condena: Rey de los Judíos. Con él crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha, uno a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, decían. Baja de la cruz, sálvate a ti mismo. De la manera en que se burlaban de él los jefes de los sacerdotes juntos con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. Parece que no les fue suficiente todo lo que vieron de él. También lo insultaban los que estaban crucificados con él. Rescato algunos puntos de importancia y todos, creo, tienen lecciones enormes, lecciones muy bonitas en realidad para nuestras vidas. Andrés, ponle un poquito acá de volumen, por favor. La primera lección, aparece un Simón de Cirene que lo obligan a cargar la cruz, pero le explico por qué razón. Resulta que después de lo que le habían hecho a Jesús en su espalda, en su cabeza, después de lo que le habían hecho a él, pues resulta que muchos de los prisioneros que eran sentenciados a muerte en la cruz morían de camino.
Entonces, como morían de camino, ponían a gente a ayudarles para que murieran en la cruz, porque la gente quería verlos sufrir. Además, cuando tiene sed, producto de lo que le ocurrió, le ofrecieron vino mezclado con mirra, porque esto anestesiaba un poco el dolor. Pero Jesús dice: no lo tomo. Debo sufrir y pagar por completo lo que los pecados de la humanidad han hecho, lo que tus pecados y los míos quedaron debiendo. Él debía tomar la copa de la ira completa, no dormido, no anestesiado. Y él rechaza lo que muchos hubiéramos dicho: no, denme eso para no sufrir, para que no duela. Además repartieron las ropas en suertes. Quítenle todo, desnudo, vergüenza pública, humillado, crucificado a las 9 de la mañana con 2 bandidos. Y esta escena de ver a Jesús en medio de 2 bandidos fue por lo que él vino a esta tierra: ver el amor derramado en medio de la maldad. El amor perfecto derramado en medio de 2 ladrones. Esto fue lo que ocurrió allí en esa cruz, y esa fue la imagen que se iba a derramar a la humanidad. El amor viviendo en medio de una sociedad de maldad. Esto fue lo que hizo el Señor. Y además le pusieron un letrero que decía: este es Jesús, Rey de los judíos. Y lo pusieron en arameo, en latín y en griego. Esta burla supuesta se convirtió en una frase profética, y además se quedó corta, porque Jesús no solamente es el Rey de los judíos, es el Rey del universo. Aún su frase se quedó corta. Y curioso, la gente blasfemaba, meneaban la cabeza, se burlaban de él. Sálvate, le decían, que no puedes, haz y entonces creeremos. Y yo me pregunto ante esa expresión: ¿qué más tendría que hacer Jesús para que la gente hubiera creído? ¿Qué más tenía que haber logrado Cristo para que la gente realmente hubiera creído en él? Porque hizo de todo. Sanó, mire, trajo de la muerte a Lázaro, detuvo el viento y el mar, hizo milagros, sanó leprosos, sanó paralíticos, sanó ciegos. ¿Qué más tenía que hacer Jesús para que la gente creyera? Ahora resulta que los escépticos están ante la muerte de Cristo y dicen: sálvate y entonces ahí creeremos. Mentira, porque se salvó, resucitó y ni así creyeron. Cuando el corazón está endurecido, lamentablemente no hay obra del cielo que lo despierte. Cuando el corazón está endurecido, lo único que lo puede despertar es un golpe para quebrarlo y que se ablande. Lo cierto es que Jesús siempre ha despertado pasiones. Como decía un predicador por allí: o lo aceptas o lo odias, pero no puedes vivirlo a medias. Nunca tibieza con él. Y lo predicamos hace un par de semanas atrás: los 4 peligros de la tibieza espiritual. Resulta que a este relato de Marcos se le suman algunos detalles extra, tanto de Lucas como de Juan. Permítame contarle los detalles extra que tiene el Evangelio de Lucas. Lucas 23, verso 28. Lucas añade este detalle. Dice que muchas mujeres iban llorando ahí en el camino. Pareciera que no eran discípulas de él, sino las famosas lloronas que se metían en los entierros y que contrataban para que la cosa fuera todavía más tétrica. Pues en medio de todo un montón de mujeres llorando, Jesús se vuelve hacia ellas y les dice: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes. Lloren por sus hijos, porque él sabía que él iba a resucitar, pero también sabía que años después, específicamente años 70 después de Cristo, Jerusalén sería destruida y los hijos serían abandonados, la muralla sería destruida, el templo sería destruido, la gente sería echada de su propia nación. Lloren por eso, porque es el castigo a la dureza del corazón. Lloren por lo que viene sobre su ciudad, no por mí. Él se iba a levantar de entre los muertos, iba a traer victoria sobre la muerte, pero aquellos que le rechazaban tendrían que llorar entonces. Lucas 23, 34, también Lucas nos cuenta esto, que Jesús dijo allí en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Resulta que la cruz se trata de perdón. Se trata de perdón. Mientras Jesús eligió el perdón en medio de la traición, ¿cuántos hubiéramos elegido la venganza en medio de la traición?
y está delante de aquellos que le hicieron daño, y ahí delante de los que le hicieron daño dice: Padre, perdónalos, perdónalos, Señor. No olvido alguna vez una enseñanza que dio Sixto acá, Sixto Porras, en esta iglesia, donde él comenta que alguien lo llevó a un juicio a él, y él tuvo que ir al juicio, y en medio de la situación dan el receso, y él llama a su esposa Helen y le dice: Helen, Helen, ganamos. Y ella dijo: ajá, ¿qué dijo el juez? No, todavía nada, le dice Sixto, todavía. Entonces, ¿cómo que ganamos? Dice: sí, porque estamos en el receso, pero pude ir donde él, saludarlo y perdonarle. Ganamos, no el juicio, pero sí ganó paz. No el juicio, pero sí ganó esperanza. No el juicio, pero sí ganó confianza en su corazón de saber que hay cosas que se pueden perdonar porque Dios nos perdonó a nosotros. Así que usted, que todavía no ha perdonado, aproveche una lección como estas. Si usted se llama cristiano y vive la cruz de Cristo, usted vive en perdón, perdonando a quienes le hicieron daño, perdonando aún y a pesar del daño, perdonando a gente que le hizo daño. Y es nuestra oración matutina: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos aquellos que nos ofenden. Un detalle extra que cuenta Lucas de la crucifixión está en Lucas 23:41. El otro criminal, dice el verso 41: en nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lección extraordinaria. Resulta que nosotros hemos olvidado, y a veces olvidamos intencionalmente, que recogemos lo que sembramos. En lugar de estar culpando al Señor, deberíamos aceptar las cosechas que a veces hemos sembrado. Yo recuerdo alguna vez que después de vivir muchos años de mi vida cristiana como Dios manda en las finanzas, más o menos 15 años seguidos viví ahorrando, salí de deudas, mire, no gastaba lo que no debía, 15 años bien, como la Biblia enseña. Pues hablé con un amigo pastor, y este embarcador, voy a echarle la culpa a él, pero este embarcador, mientras charlaba con él, me dijo: vieras que he querido comprarme no sé qué carro y quiero viajar a Europa. Y yo le dije: ¿de verdad? Güey, usted sí tiene plata. Y me dice: no, hombre, no tengo nada, voy a ver cómo me enredo. Yo donde escuché la frase voy a ver cómo me enredo, mire, me quedó sonando en la cabeza. Mientras por un lado la Biblia dice, no deban a nadie nada, se lo digo en Reina Valera 60, no os enredéis. Bueno, no lo dice así, pero lo digo en Reina, mire, no debáis a nadie nada. Mientras la Biblia enseña el concepto negativo acerca de la deuda, a menos que sea algo que realmente la casa, en lugar de pagar un alquiler, pagas una casa. Mire, resulta que yo escuché esa frase y me martillaba en la cabeza. Voy a ver cómo me enredo, voy a ver cómo me enredo, voy a ver, mire, no pasaron 6 meses y ya yo estaba enredado comprando algo que no debía, a quien no debía y pagando lo que no debía. ¿Por qué se dan estas cosas? Por terquedad. Y luego, cuando oraba, le decía a Dios: Señor, ¿por qué me metiste en esta? ¿Quién me metió si no fui yo? Ahí está uno de los ladrones, tras de que debe, cobra, diciéndole a Jesús: rescátate, ¿cómo es posible? Y ahí que el Hijo de Dios, y la actitud del segundo fue la actitud correcta. Yo estoy donde estoy porque tristemente he tomado decisiones para estar donde estoy. Ha sido mi responsabilidad, han sido mis acciones las que me han traído hasta acá, y en lugar de culpar al rey, voy a humillarme delante del rey para que tenga de mí misericordia. Ya lo dice Isaías: dichoso aquel a quien el Señor perdona de pecados. Pero ¿quién es dichoso? Aquel que ha sabido humillarse delante de Dios, y entonces Dios le perdona. Y un detalle extra que cuenta Juan de la crucifixión de Cristo es este. Dice la palabra en Juan 19, verso 25: junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Lección:
Resulta que Jesús confiaba más en su discípulo amado Juan que en sus propios hermanos, que habían sido tan escépticos como él. Y resulta que Jesús tiene este concepto tan claro en su cabeza: los hijos deben cuidar a sus padres, sobre todo en momentos como estos. ¿Sabe qué hace Jesús? Le provee a María a alguien que la cuide, y Juan entonces la recibe en su casa y le dio el cuidado necesario. Esto hace la iglesia. El Señor con la iglesia brinda padres, brinda amigos, brinda hijos. Aquel que no tiene familia, como a doña Hilda, que le ha dado 8 hijos ya de Casa Viva. Porque la Biblia lo enseña de esta forma en el Salmo: aunque padre y madre te dejaran, con todo el Señor te recogerá. Y usa a la iglesia para asistir a la gente que se siente en soledad. En algún momento en el comedor infantil algo me ocurrió que fue extraordinario. Había una chica, una niña, quizás de 7, 8 años, no sé su edad. Lo que sé es que yo le llamaba la niña enojada. Le digo la niña enojada porque vivía episodios allí en el comedor de enojo constante mientras comía. Se enojaba porque no le servían, se enojaba porque era poquito, se enojaba porque quería repetir y tenía que hacer otra vez la fila, se enojaba porque tenía que llevar el plato a donde estaban las señoras, se enojaba porque tenía que irse, se enojaba porque estaba lloviendo, se enojaba porque hacía sol, se enojaba si entraba el perro y se enojaba si se quedaba afuera. Un día me le senté en la mesa y le dije: venga acá, le dije, ¿por qué usted se enoja tanto? Entonces se enojó. Se me quedó viendo y se me hizo la trompilla así para arriba y se miró para abajo y yo le dije: la vida es buena, Dios a usted le ama. Yo quiero que sepas que aquí la queremos muchísimo, y además te puedes repetir las veces que quiera, siempre y cuando haya, ¿verdad? Usted repita, véngase, tranquila, disfrute. Mientras yo le explicaba todo este montón de cosas, veo que ella hace unos dibujos ahí en un papel. Entonces le doy bola a sus dibujos y le pregunto: ¿y usted dibuja? Allí le cambia el rostro, parecía que nunca nadie en la vida se lo había preguntado. Ella saca sus dibujos, sus obras de arte, me enseña uno, me enseña otro, y mientras me lo sigue enseñando, yo le sigo dando bola y sigo charlando con ella. Ella se emociona, nos hacemos amigos. ¿Sabe? Después de 3, 4 días de estar llegando al comedor, como al quinto, vino y me abrazó. Ha sido el abrazo más lindo que he tenido yo de alguien desconocido. Ha sido un abrazo tierno. Y cuando la abrazaba yo hice esta cara como de: ¿por qué me abraza? ¿No? Después de pasar enojada toda la semana, ahora viene y me abraza. Y Dios me hablaba al corazón y me decía: eres lo más parecido a un padre que ha tenido esta niña. Y ahí caigo en cuenta. La iglesia, Dios la quiere y la vive en su mente como un lugar donde encontramos familia, donde encontramos amigos, donde encontramos hermanos, donde encontramos gente con la cual crecer, con la cual reír y gente con la cual llorar. Todo esto ocurre mientras es crucificado. Y en cada paso de esta crucifixión, Dios nos da lecciones extraordinarias. Vayamos a la segunda. Ya fue crucificado. Ahora su muerte. Marcos capítulo 15, verso 33 al 41. Dice la palabra: desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron algunos de los que estaban cerca, dijeron: escuchen, está llamando a Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que la bebiera. Por segunda vez le ofrecen ahora beber. Déjenlo a ver si viene Elías a bajarlo, dijo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Algunas mujeres miraban desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Estas mujeres no lo habían seguido y atendido cuando estaba en Galilea. Mire,
tres detalles, tres lecciones importantes. El verso 33 lo dice: la tierra en oscuridad, porque en ese momento había muerto la luz de la humanidad. Pareciera que un eclipse gigantesco apagó la luz en toda la humanidad por un instante nomás. Esto mismo ocurrió en la 9ª plaga en Egipto. Luego vino la muerte de los primogénitos. Primero una oscuridad gigantesca y luego la muerte, porque si la luz de este mundo se apaga, la muerte llega. Y si la iglesia no es luz, la esperanza se apaga. Si la iglesia pierde su factor de iluminar, si se deja de poner sobre una montaña para iluminar, este mundo muere, porque la esperanza está en Jesús. La esperanza está en alumbrar el camino de la gente que se ha perdido. Lo segundo que es de rescatar es este grito de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Jesús cargó en su espalda el pecado de la humanidad. Este fue el día en que el cielo lloró y en que el cielo cayó por amor a la humanidad. ¿Usted no piensa que el Padre estaba sufrido también? Como cualquier padre que sufre por amor a su hijo, pero el sufrimiento lo pasó por alto, porque en ese momento Dios descargó su ira sobre Jesús, porque Él cargó sus pecados y los míos. Descargó su ira sobre la persona que dijo: yo asumo el castigo, dénmelo a mí, para que no lo sufra la gente. Hasta hoy se sigue repitiendo aquella frase: no es que Dios envía a alguien al infierno, la gente camina solita porque no quiere acercarse a Él, que es esperanza, a Él que nos dio salvación, a Él que nos dice: síganme y entonces encontrarán el camino eterno de vida. Y lo tercero que encuentro es la cortina del santuario. Resulta que había una cortina que dividía gruesa por demás el lugar santo del lugar santísimo, y a este lugar santísimo solo el sumo sacerdote podía entrar. Pero él entraba con sangre ajena, porque mataban el animal afuera y luego él con esa sangre llegaba a ofrecer al animal allí adentro en el lugar santísimo, como prueba de que todos los pecados fueran perdonados, como muestra de que ya había sido pagado el precio. Resulta que Jesús asume este rol de sumo sacerdote y no entra con sangre ajena, entra con su propia sangre. Cuando Él muere en la cruz, cuando Él está muriendo en la cruz y expira su último aliento, en ese momento este mismo cortina se parte en dos milagrosamente y abre aquello que era prohibido para nosotros, y ahora podemos entrar. Abre el lugar más santo de Dios, su misma presencia, y le invita a usted y me invita a mí a que podamos entrar con libertad. La Biblia dice: entren confiadamente al trono de la gracia para recibir de allí el oportuno socorro. ¿Qué cosas ocurrieron? No a la vista de la gente, bueno, esto de la cortina sí, pero a la vista de la espiritualidad de la humanidad. Ahora tenemos acceso libre, acceso directo al trono de Jesús. Y un detalle que suma Lucas a este relato de su muerte: en Lucas 23:47, el centurión, ¿lo recuerda?, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo: verdaderamente este hombre era justo. Mire, esta fue la razón de su muerte: ver a alguien convertido. Ahora, mire la ironía, porque parecía en ese momento que su esfuerzo era un fracaso. Se había matado por la humanidad literalmente. Les había dado de comer de donde no había. Había hecho milagros y ahora ante la cruz no hay nadie que lo defienda. No hay pancartas, no hay gritos. Los gritos que son en contra: crucifíquenlo, mátenlo. Y en medio aparece un hombre, un romano, que cree en Jesucristo, que se convierte en Jesucristo. Parecía un fracaso, pero no fue fracaso. Aunque la multitud en ese momento le rechazó, hoy y años después somos millones los que seguimos a Cristo Jesús. Y aquí le hago la pregunta: ¿qué piensa usted que ha fracasado en su vida? Porque a la primera parece que no le fue tan bien. Esta semana compartía con Joaquín, porque resulta que queríamos hacer un gran bien con esto de la Semana Santa.
y hicimos transmisiones en vivo lunes, martes, miércoles hasta ayer viernes. Pues resulta que la de ayer salió bien, pero ya era viernes, o sea, ya pasaron las primeras 4 y en la primera la hice en mi casa, ¿verdad? Entonces se veía todo oscuro porque no llevamos luces y se me olvidó quitar los cables, un cablerío que estaba ahí guindando, que Jackie me ha dicho, quitan los cables, y nunca le he hecho caso. Ahí están los cables. Pues la primera transmisión la gente dejó de ver la prédica. Ay, pastor, salen los cables. Bueno, sí, salen los cables. Ya el otro día nos dieron un mueblecito, entonces en la segunda transmisión ya no salen cables, pero se pega la voz. Y en la tercera transmisión sale Robert y Marco hablando como robots. Señor del cielo, o sea, ¿qué pasó ahí? Y en la cuarta transmisión de la cena del Señor, todo el mundo escuchó lo que dije, pero nadie me vio. Yo hablaba y el Señor, mira, así como yo no sé qué cosa rara, diabólica ocurrió allí, pero yo le decía a Dios, Dios mío, quisimos hacer un bien y los primeros 4 días nos salieron tan raros, Padre. De seguro todo esto es un fracaso. No es fracaso. Me escribía la gente por aparte, me decía la gente por aparte, gente de mi familia lejos de Dios celebraron la cena y lloraron delante del Señor pidiendo perdón por sus pecados. Y yo les escribía de vuelta, pero ni lo vieron, no vimos nada, pero lo escuchamos. A veces hay cosas que parece que no funcionan y ahí está Jesús muriendo en la cruz y parece que todo está al revés y que todo lo que había hecho no tenía sentido. Sí tenía sentido. Ahí estaba el centurión gritando con su presencia, este es verdaderamente el Hijo de Dios. Sí tuvo sentido lo que hizo. Aquí estoy yo predicándole a usted y ahí está usted escuchando que sí tuvo sentido. Usted es la viva prueba de que sí tuvo sentido la muerte de Cristo en la cruz. Vayamos a la sepultura y terminamos con esto. Marcos capítulo 15, versículo 42. Era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado. Así que al atardecer, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José. Entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde lo pusieron. 2 detalles. Un tal José de Arimatea, un hombre de recursos, valiente, que pide el cuerpo y paga el precio para darle sepultura. Juan añade en la historia que también en esta historia no fue solo José de Arimatea, sino también Nicodemo. Dice Juan capítulo 19 y versículo 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Al final, le digo algo, Nicodemo, ¿recuerda Nicodemo de Juan capítulo 3? Aquel hombre al que Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Resulta que Nicodemo, mire, terminó convertido a Jesús. Resulta que Nicodemo fue con José de Arimatea a reclamar el cuerpo para ir a ponerlo en la tumba. Y aquí me sale una lección bellísima. No pierda la esperanza. Hay algunas personas que llegan, aunque lleguen más tarde de lo que uno pensaba, pero llegan. No pierda la esperanza con sus mamás, con su papá, con sus hermanos, con los abuelos. No pierda la esperanza con los hijos que se han plantado como gente lejos de Dios. No pierda la esperanza. En algún momento llegan. Y cuando llegan, se lo digo en tico, llegan. ¿A qué me refiero? Que aquellos que se han plantado en la vida como con corazones endurecidos son los más ablandados cuando terminan sirviendo a Dios. Son los más comprometidos, porque dice la Biblia que el que mucho se le perdona, mucho ama. Y cuando a alguien le han perdonado mucho, como a mí, como a muchos de nosotros, pues solamente existimos luego para servir a Dios, para amar a Dios, para entregarnos a Dios en todo lo que hacemos, porque nuestra vida termina siendo Él. Nuestro corazón termina siendo el Señor. Yo quiero hacer hoy una larga conclusión a todo esto que le digo. Mire que en cada escena de Cristo hay lecciones para aprender.
tanto en su crucifixión, tanto en su muerte, como en su sepultura. Y quisiera hoy hacerle un poquito de conclusión larga en realidad. La Biblia enseña en Gálatas capítulo 3 y versículo 13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: todo el que es colgado de un madero es maldito, o maldito todo el que es colgado de un madero. Hoy la gente se adorna con cruces, iglesias se adornan con cruces. Hoy la gente se pone cadenitas con cruces o anillos con cruces porque es el símbolo de Cristo, pero en aquel tiempo era el símbolo de una maldición. Se lo explico. Lo que vive Jesús es desgarrador. Comencemos no solamente por lo emocional. El rechazo de su propio pueblo, a los suyos vino, pero su pueblo no le quiso recibir. Empecemos por lo emocional. Luego lo toman allá en el pretorio, lo llevan y lo azotan por orden. Dice la palabra, por lo menos, que así fue como ocurrió. 39 azotes. Los azotes romanos eran terriblemente brutales. 39 latigazos. El látigo tenía tiras de cuero trenzadas con bolas de metal entretejidas. Cuando el látigo golpeaba la carne y jalaba, esas bolas creaban contusiones, abrían canales, creaban golpes horrendos. El látigo también tenía pedacitos de hueso afilado, los cuales cortaban y abrían la carne. El hombre era desnudado, sus manos atadas a un poste, y así como fuera su delito, así eran los golpes. Y entre mayor fuera su delito, mayor eran sus golpes. La espalda quedaba tan desgarrada que la espina dorsal a veces quedaba expuesta. Los latigazos iban desde los hombros, por la espalda, por las nalgas, incluso y hasta las piernas. Y los cortes terminaban rasgando los músculos y la sangre, si se quiere, hasta guindando, saliendo de su cuerpo. Según los científicos, este dolor produce una conmoción que se llama hipovolémica, que tiene 4 importantes situaciones. 1, el corazón se acelera para tratar de bombear la poca sangre que le queda. 2, baja la presión sanguínea. Ponlo acá, porfa. Baja la presión sanguínea, lo que provoca desmayos, colapsos. 3, los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante. 4, la persona comienza a sentirse sedienta porque el cuerpo desea reponer la sangre que está perdiendo. Así comienza Jesús. Así comienza su camino a la cruz. Luego le colocan una corona de espinas. Pareciera que cada espina podía medir de 3 a 5 centímetros. Rompen su cráneo, rompen su rostro. Isaías cuenta un detalle que era muy común cuando se querían burlar de alguien, era arrancar su barba. Isaías cuenta que hasta su barba le arrancaban, le escupían en el rostro, le pusieron un trapo en la cara, lo golpeaban y le decían: dinos, ¿quién te está golpeando? Luego, en medio del dolor de su espalda, piernas, en medio del dolor de su cabeza, en medio del dolor emocional de ver a tu pueblo rechazarle, ahora debe recorrer el camino a la cruz. En esta condición, cabeza, cuerpo rotos, alma herida, ahora debe cargar el madero, uno solo, el otro ya estaba colocado allá, pero no podía. ¿Cómo lo carga? ¿Cómo lo carga en una espalda deshecha? ¿Cómo lo carga perdiendo sangre? ¿Cómo lo carga con sus piernas debilitadas? Cae al piso. Por ello es que obligan a Simón a ayudarle a llevar el madero. Tiene sed, claramente tiene sed. Ha perdido líquido, ha perdido sangre. Por eso le ofrecen vinagre mezclado con hiel. Tiene el propósito de hacerlo insensible al dolor, no porque quisieran que no le doliera, es porque querían que pudiera llegar a la cruz y verlo sufrir más.
allá en la cruz, le vuelven a ofrecer vinagre para tratar de prolongar su vida y que sufriera más, porque la única intención de este tormento romano era que la gente sufriera agónicamente. Según Flavio Josefo, era la muerte más miserable de todas. Según Cicerón, era el suplicio más cruel y terrible. Los 3 castigos más espantosos romanos: agonizar en una cruz, ser devorado por fieras o ser quemado vivo. Pero esta crucifixión era una muerte lenta, porque no trataban de dañar ningún órgano vital. Entonces su agonía podía prolongarse por horas y algunos por días. ¿Cuál era el fin de una crueldad así? Bueno, querían aterrorizar a la población. Entonces crucificaban a la gente ante la vista y paciencia de todo el pueblo, y ahí lo dejaban. Muchas veces dejaban el cuerpo en descomposición hasta que las aves del cielo y los animales lo desbarataban. Cualquiera que hiciera lo incorrecto ante Roma debía ser crucificado. Acto público, víctimas permanecían desnudas agonizando en la cruz. Era tan brutal y vergonzosa esta muerte que los romanos no se la aplicaban a los romanos. Solo casos muy extremos. Ya Jesús está debilitado por lo sucedido en el huerto. La noche entera sometido a un falso juicio, golpizas, cárcel, las humillaciones. Ahora llega al lugar donde está el madero clavado en el suelo de forma permanente. Pude conseguir algo similar, pero resulta que los clavos podían ser como esto: 15, 20 centímetros, porque no solo tenían que cruzar su mano, tenían que sostenerlo sobre la madera. Se dice que fue de la muñeca que lo atravesaron, porque posiblemente de la mano se hubiera desgarrado. Trataban de que fueran suficientemente afilados, y atravesaba el nervio mediano, quedaba triturado por el clavo, forzando a todos los músculos de su espalda a hacer un triple esfuerzo para poder respirar. Pero con su espalda destruida, lacerada y pegando contra una madera, a este dolor tan insoportable, no le encontraron palabras para describirlo, y tuvieron que inventar una palabra para él. Se le llama excruciante. Significa el dolor de la cruz. No hay un dolor similar. Y Jesús dijo: yo lo cargo. Ese es tu dolor. Ese es el pago de tus pecados. Cuando Jesús fue alzado para unir el madero poste vertical con el horizontal, ahora volvieron a usar los mismos clavos, y ahora siguen los pies. Nuevamente los pies destruidos en sus nervios. En la agonía hace su esfuerzo, se inclina, se levanta, y por cada bocanada de aire que entra inflige más dolor a su cuerpo, hasta que el cuerpo ya no puede más y se asfixia. Más o menos 3 horas estuvo así. Isaías 53 lo dice así: fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros
Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, castigo por sus propios pecados, pero no. Fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que tú y yo tuviéramos paz, azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nos extraviamos como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Oprimido, tratado con crueldad, y Él no dijo una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Y así murió. Le pusieron una venda en sus ojos mientras lo golpeaban, pero hoy sigue mirando a la humanidad. Le destrozaron sus brazos, sus pies, pero hoy sigue abrazando y caminando para llegar a ti y a mí. Le destrozaron su cabeza con espinas, pero hoy sigue pensando en tu vida y en tu familia. Le pusieron un cetro, un manto real y un letrero para burlarse, pero más bien le vistieron de gloria y lo declararon al mundo: este es Jesús, el Rey. Le destrozaron el cuerpo en una cruz y fue llevado a la tumba, pero la tumba no lo pudo detener. ¿Me acompaña a orar y a darle gracias? ¿Me acompaña a decirle a Jesús gracias? Porque si habíamos olvidado su dolor, hoy mi motivación era recordarlo. Para ti, gracia, para ti no costó. Para ti misericordia, para Él sufrimiento y dolor. Para ti, para mí, un regalo dado con sus manos ensangrentadas. Padre, te damos gracias porque hace 2000 años, días antes que hoy, recibiste el mayor castigo que alguien puede recibir por gente pecadora como nosotros. Porque siendo aún pecadores moriste en la cruz para darnos vida. Gracias por poner tus manos, tus pies, por poner tu espalda en mi lugar. Gracias por darnos vida. Nadie nos ama como tú. Nadie te ama como Jesús. Y la frase más repetida en la historia de la humanidad vuelve a cobrar vida hoy: Jesús te ama. Te lo dijo y lo demostró. Jesús te ama como nunca nadie en la vida te amará. Como nadie te amará, Jesús te ama. Y hay dos brazos abiertos en cruz que lo testifican. Jesús te ama y cargó el dolor por salvar tu vida y por salvar la mía. Quisiera si pudiéramos adorar a Dios con esta canción allí en casa juntos. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, 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 Jesús.
poder en la sangre que fluyó por amor. Oh, hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me transformó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Si usted está allí en casa y se siente lejos de Dios, o los pecados lo han llevado a alejarse de Dios, la cruz sigue estando disponible para ti. Mira la cruz, míralo a Él todavía allí, extendiendo sus brazos de amor. Lo que Él hizo fue para salvarte, para que no vivas más en soledad, para que no vivas más como crees, que piensas que es. Porque el mejor plan para tu vida lo tiene Él. No es lo que haces, no es tu sexualidad, no son tus ideas, no son tus planes, no es tu futuro, es el de Él. Te creó con un propósito y hasta que no te rindas a su propósito, vas a dar dando vueltas por la vida. Dile a Dios conmigo: Padre, acepto a Jesús como Señor y Salvador. Es el único camino a ti, Señor. Acepto tu señorío sobre mi vida y te pido perdón por mis pecados, por mis errores. Escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Santo Espíritu, Señor. Perdóname, porque mis pecados te hicieron esto. Pero gracias, porque yo no podía pagar ese precio. Hoy te acepto como mi Dios, como mi Señor, en el nombre de Jesús. Tu sangre me perdonó. Y tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me Puedes decirle ahí en casa: tu sangre, Señor, me transformó. Sangre, Señor, me limpió. Tu sangre me salvó. Tu sangre me sanó. Hay poder, Hay poder en la sangre. hay poder en tu sangre, Jesús. Hay poder en tu sangre, Dios. Le invito aquí en su casa, usted levante sus manos al cielo. Chicos, abuelos, papás, mamás, miremos al cielo un segundo. Padre, gracias por tu sacrificio, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tanta gracia inmerecida. Entregamos esta familia en tus manos, Señor. Nuestro presente, nuestro futuro está en tus manos. Y anhelamos tu venida, Señor. Anhelamos el momento en que nos encontremos contigo para vivir
agradeciéndote el resto de la eternidad. Dios bueno y grande. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados de Dios, mañana 10 de la mañana haremos el cierre con la victoria de Cristo, su resurrección. Invitados todos, no falle, no falte mañana. Y así cerramos una semana llena de su presencia. Se les quiere mucho a la distancia, pero siempre unidos. Dios les bendiga a todos.